escribir la historia d'un demà amb somnis. Decidí hacer este ciclo porque las empresas están muy industrializadas y están demandando gente cualificada. Es porque veía que tenía mucha salida y me gustaba el tema de los robots y tal, y decidí apuntarme y probar. ¿Y tú? Pues yo siempre me ha gustado mucho el mundo de la electrónica y como ahora tenía las tardes libres, pues ¿por qué no apuntarme a este módulo? Lo que se busca con esta rama es una rama social que busca un acompañamiento y una ayuda a las personas. Esto luego también por mi parte, por ciertas inquietudes políticas y sociales. Pues porque siempre me ha gustado mucho el mundo audiovisual, de la imagen, el sonido y la música en general. Una amiga que me lo va a recomendar y entonces me voy a apuntar. Y a mí los profesores de electrónica, porque vengo de otro superior y me lo recomendaron. Y muchas oportunidades afuera y también por adquirir conocimientos. Me gustaría hacer grado superior y también porque me gusta hacer esto con las manos, me gusta trabajar, hacer cosas con las manos. Vino la orientadora a mi clase y me fui con ella a hablar. Me dijo que si quería hacer alguna FP y me enseñó qué tipos había. La que más me gustó fue la de imagen personal. Yo vaig fer una FPB antes de electromecánica de vehículos y em va agradar, y ahora estoy fent el grau mig. He buscado ciclos en que se acercase mucho a la profesión que quiero seguir, que quiero ser arquitecta. Entonces me metí en ese porque así, en un futuro ya tendremos las prácticas de algo que nos va a ayudar un montón cuando vayamos a la universidad. Porque desde pequeñito siempre he querido ser profesor, siempre me ha gustado el tema de la enseñanza y no me llegó la nota para entrar a la universidad y me metí en un ciclo superior. Y la verdad es que estoy muy a gusto. Lo que haces en secundaria tecnología y dije, esto me gusta. Luego cuando entré vi que no era nada de tecnología, era más electricidad y electrónica, no tiene nada que ver, pero me enamoré cuando monté mi primer armario, o sea mi primer tablero, que era un contacto y una botonera. Cuando lo hice funcionar fue hermosísimo, me encantó, me enamoré. He elegido este ciclo porque muchos de mis familiares trabajan de ello. Es porque es uno de los ciclos que siempre me ha gustado hacer. Desde pequeño mi familia han trabajado en este sector y era por vocación simplemente y porque es ahora uno de los ciclos más demandados. ¿Has sentido rechazo por compañeros o compañeras? No, era mucho apoyo, mucho compañerismo. Cuando entré en clase el primer día, entró el profesor y se salió con su carpeta, se salió fuera al pasillo y volvió a entrar y miró el cartel del aula a ver si había entrado bien o no había entrado bien. Y se volvió a salir y volvió a entrar. Y me miraba y yo decía, sí, soy una chica. Y luego entraron dos profesores y hicieron lo mismo. Y volví a decir lo mismo, soy una chica. Digo, ¿vamos a dar clase o me voy? Y tengo como alumna a Susana, que bueno, pues se incorporó al curso con el resto de sus compañeros. Al principio, pues bueno, es un ciclo, el ciclo de mecatrónica es un ciclo puramente o básicamente de chicos. Y yo fui el primero que me sorprendí que una chica pues se decidiese a hacer este ciclo. El primer día, pues bueno, estaba sorprendido, pero el segundo día ya al conocerla ya vi que tenía igual o más capacidades que cualquier otro de sus compañeros para obtener el ciclo. Algunas veces pues, los profesores se dirigían al grupo en femenino y es entendible, porque la mayoría de personas eran, en mi clase, si éramos 30, pues quizá éramos 3 o
hombres. La verdad es que ser uno en clase con 35 compañeras se hace un poco raro porque dices, ¿qué pasa? Parece que es solamente un trabajo de hombres y yo considero que no es un trabajo de sexo que se tenga que valorar por sexo sino por vocación. Una persona que le gusta tratar al paciente, ya sea hombre o mujer, lo va a tratar igual. Y la verdad es que el primer día cuando llegas a clase sí que te impacta ver que son todos chicos y hay 3, 4 chicas en tu clase y te preguntas por qué. La respuesta pues no la sé tampoco. Primera impresión cuando llegas aquí era verte a más chicos, porque soy el único chico de las 2 clases, pero la verdad es que son muy majas y me han aceptado muy bien. Es un curso que empezamos 3 chicas, ahora me he quedado yo sola. Me tratan como una más. No hay ninguna discriminación. Cuando entré vi que habían 3 o 4 más y bueno, a ver, por lo general no hay ningún problema ni nada. O sea, yo por lo menos en la hora de trabajar trabajo mejor con las chicas que con los chicos porque también es como que van un poco más a su rollo, más pasotas. Mañana la verdad que en un principio me pareció un poco raro porque eran más chicas que chicos y no sé, esto me parecía más para mujeres, pero con el tiempo me he ido integrando y la verdad es que me parece que es lo mismo. Un acogimiento espectacular, una integración espectacular y la verdad es que ningún problema. Es más, incluso poder llegar a ver, ¿no?, digamos, las ventajas y desventajas que puede tener una persona, un hombre o una mujer, ayudarse mutuamente entre ellos para, digamos, pues tú tienes esta desventaja, por ejemplo, que es hombre con mujer, pues vamos a hacer mujer con mujer, o hombre con hombre, o viceversa. Hi ha algunes instal·lacions d'institut pues, que encara estan pensades sols per als homes. Entonces això sí que n'hi ha que canviar un poc, però per lo de més m'he sentit molt bé. Hi ha alguns companys que és, vamos, super descarat, però jo crec que més de broma. El que pasa es que al final la broma va a un punt que no es normal. Siempre había algún tipo de broma en comentario que no venía a cuento, pero yo no me lo tomaba mal, lo dejaba pasar porque si me lo tomaba en serio pues había problemas. Hacen los grupitos de chicos aparte, las chicas en otro lado, los típicos chistes y bromas que no vienen a cuento. La sorpresa que m'ha dut al vindre així ha sigut que la meitat del professorat són dones i això també pot ajudar un poc més a inculcar-te més en les assignatures. Está más equilibrado. Antes lo desempeñaban mujeres, pero ahora todo está más igualitario. Da igual mujeres que hombres. La demanda de personal de ICCTs por parte de las empresas, algunas veces nos han dicho que preferían chicas y en la bolsa de trabajo también ha ocurrido, pero no es lo habitual. En el ámbito laboral sí que es verdad, lo poco que he visto, son bastante chicos en general. Experiencia en las prácticas, los 2 primeros días, bueno 3, fueron insoportables. Me metieron directamente en administración porque soy mujer y entonces me dieron cara de mujer, de muchachita y pues nada, vamos a sentarla aquí y nada. Sin embargo, me dieron el apoyo. Entonces estoy ahora mismo en el taller intentando igual que ellos, o sea, haciendo las mismas cosas que ellos o incluso intentando hacer más. De verdad quiero demostrar lo que quiero ser, tengo que ir poquito a poquito para que vieran lo grande que eres. Entonces yo pienso que el haber pasado por administración me ha hecho ver que sí que me gusta estar de mecánica, estar de pie, mancharme las manos y llegar a casa baldada, que me duele todo y me gusta. Lo veo difícil. Yo creo que aún hay que cambiar mucho la mentalidad de la gente. Más que nada, que la gente se dé cuenta de que tanto mujeres como hombres somos capaces de hacer lo mismo. Las limitaciones las ponemos nosotros. O sea, ¿qué es lo que hace que un sector eléctrico sea de hombres? No sé muy bien aún cómo está el sector, por lo menos las empresas, cómo ven a la mujer, pero creo que aún
la mujer se tiene que esforzar 10 veces más que el hombre para demostrar que es capaz de hacer lo mismo. Siempre está el típico comentario de seguro que va a durar 2 días, o seguro que hace menos trabajo, o seguro que aguanta menos. A lo mejor aguanta lo mismo que un hombre, pero tiene que demostrar que sí que puede aguantar, o que sí sabe hacer lo mismo. Por un lado me da miedo pensarlo, porque soy consciente de que realmente el machismo sigue estando, sigue habiendo mucho machismo a nuestro alrededor. No de forma directa a lo mejor, no son agresiones que sean directas hacia una persona en concreto. Hacia la mujer hay ciertas cosas que se hacen que como que la desvalorizan, le quitan valor. Yo creo que sí, o sea, si estás capacitada no tienes por qué, por ser mujer, tener ningún problema, ¿no? Dificultad sí, porque son todas mujeres, pero también veo una ventaja, que es que un hombre puede estar en una clase y que los chiquillos lo vean diferente. Hay pocos chicos que trabajan en esto, pienso que puede ser una manera de que los niños pues, vean una figura distinta que no sea todas mujeres a la hora de trabajar. Cuando hice las prácticas, la verdad es que han habido algunas ocasiones en las que me he sentido quizá desplazado, no sabría decir si discriminado, pero sí desplazado. He visto un trato ligeramente preferente hacia mis compañeras también de prácticas. En la parte de técnico en emergencias, pues pasa todo lo contrario. Hay una discriminación hacia las mujeres en el mundo laboral. Las empresas privadas prefieren contratar hombres, ya sea por fuerza, por tabú. Y me parece una tontería de que estamos en el siglo XXI y sigamos desigualdando el trabajo de la mujer y cara al hombre. Y creo que tanto hombre como mujer tenemos los mismos derechos y podemos trabajar en ambas cosas. La meva carrera, com és la enginyeria agrícola, com així en el món de l'automoció, pues, he vist que manquen les dones, no existeixen, no hi ha moltes dones que tinguin aquesta prioritat a l'hora d'elegir uns estudis, cosa que pense que debem trencar ja aquesta barrera. Animaría a las mujeres, a todo el mundo, no mujeres sino mujeres y hombres, que hay sectores en los que no han habido mujeres, pero siempre puede haber una primera. Militares, es que todo, bomberas, mecánicas, electrónicas, hay de todo. Entonces yo sí que animaría que si de verdad te gusta, que lo hagas. Si és laborals anteriors, on he estat desenvolupant certes tarees que són més pròpies d'homes, sí que l'ha passat un poquet mal perquè els companys o inclús la gent que tenia per baix de mi sí que m'han tractat diferent per el fet de ser dona. Me he dado cuenta que en el sector laboral son todo hombres, pero tanto para técnicos como para gente que está montando o haciendo cualquier tipo de actividad de este sector, son su mayoría, casi todos, hombres. Y la pregunta es ¿por qué en este sector las mujeres estamos tan marginadas? ¿Por qué no podemos desarrollar estas actividades? ¿Por qué nos marginan en el ámbito laboral? Yo supongo que es porque nos han condicionado desde siempre a que las chicas tenemos que hacer un tipo de actividades y los chicos tienen que hacer otra. No lo sé, la verdad, pero yo siempre he pensado que tengo que hacer algo que me guste y independientemente de mi género. ¡Que escribir la historia! ¡Que escribir la historia d'un tema amb somnis!